Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Conversaciones en Berea. Qué alegría estar una vez más con ustedes y qué alegría estar una vez más con mi amigo y compañero Álvaro Peña. Pastor, Dios te bendiga y bienvenido nuevamente a este Amén. espacio. Amén. Muchísimas gracias, pastor. Para mí es un gusto siempre venir acá, apoyar, colaborar y es de gran bendición. Y nosotros somos muy honrados cada vez que estás aquí compartiendo con nosotros en el seminario. Y mira, Álvaro, que esta semana particularmente Facebook me recordó, mi amigo Zuckerberg me recordó que hace 10 años nos conocimos, no sé si tú te acuerdas. Sí, 10 años. Estamos hablando del año 2014. 2014 allí en San Felipe. San Felipe, Venezuela. San Felipe en Venezuela, que inició ese lindo proyecto allí. Por cierto, un saludo allí a nuestros hermanos en Venezuela. ¿De quién te acuerdas de esa época del seminario? A ver. Uy, de muchos. Mi amigo Tony, ¿te acuerdas de la guitarra? Claro que sí. Claro. Mi amigo Jesús Ruiz. Mi amigo Kendall Suárez. No sé si recuerdas a Kendall. También a Andrés Matute. Muy amigos, de verdad. Hay tantos. Por ahí tenemos un grupito en el que de vez en cuando nos comunicamos y nos preguntamos cómo estamos. Bueno, un saludo a todos ellos. Es una de las cosas lindas que nos deja esa experiencia de seminarista, ¿no? Esas relaciones, esas amistades que se mantienen a lo largo de los años. Y bueno, seguimos sirviendo al Señor ya con nuestras familias, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Nos continuamos preparando también, algo muy importante. Y por cierto, quiero felicitarte porque ya estás en una etapa final de tu proyecto de maestría con Lee University, ¿no? Esa asociación, esos convenios que tiene también nuestros amigos de Semisud en estudios bíblicos y teológicos. Y estábamos conversando hace unos días acerca del tema de estudio, ¿no? Es una de las cosas que cuando uno está en ese proceso de realizar una tesis y hay tantas ideas, yo no sé si a ti te pasa eso, ¿no? Tantas cosas que uno quisiera explorar, estudiar, escribir, pero tiene que tomar un tema de estudio. Y tú has tomado uno que a mí particularmente no se me había pasado mucho por la cabeza, y es el tema del cuerpo, la corporalidad, podríamos Sí, usar ese término, que aparece en medio de la Biblia siempre. siempre. Está muy presente, pero a veces nosotros lo pasamos por alto, ¿no? La Biblia nos habla del cuerpo y el apóstol Pablo, por ejemplo, es uno de los que más hace énfasis en cuidar nuestro cuerpo, en que somos templo del Espíritu Santo, pero vamos a verlo a través de quién, vamos a verlo de los escritos de quién, vamos a hablar un poco acerca del cuerpo. Bien, bueno, por lo general yo crecí escuchando al apóstol Pablo sobre el tema del cuerpo, ¿no? Ujú. No solo desde el tema de la salud, de cuidarlo, sino también desde el tema de la dicotomía entre cuerpo y espíritu, ¿no? Así es. Pues siempre se ha hablado que desde la historia se ha tomado el cuerpo como algo malo. De hecho, algunas comunidades del siglo I, siglo II después de Cristo, interpretaron al cuerpo como una carne mala, ¿no? Que había que lacerarla, había que apartarse hacia las montañas a vivir. Sin embargo, estudiando un poco a Pablo, yo quise como profundizar, es el interés mío, profundizar que en los evangelios también encontramos una idea de cuerpo bien marcada y donde me quiero enfocar ahora, y creo que donde vamos a hablar, tiene que ver con la idea que plantea el evangelio de Juan sobre el cuerpo. Así es, vamos a hablar sobre el Evangelio de Juan, los escritos de Juan, que a la vez se mezcla con otro aspecto muy interesante y es el discipulado, ¿no? Discipulado. Entonces vamos a hablar un poco acerca del cuerpo y el discipulado. Como cualquier eh, tema bíblico, hay un aspecto teológico, hay un aspecto etimológico, pero también hay un aspecto cultural. El Nuevo Testamento se desarrolla en medio de lo que nosotros llamamos el mundo grecorromano. Y en medio de este mundo que tiene muchas particularidades, ¿cómo entendían ellos el cuerpo? ¿Cuál era la noción que tenían en aquella época? Bien, la noción que tienen ellos de cuerpo se le heredan a Platón. Platón, siglo cuarto y siglo quinto antes de Cristo, es el que, digamos, empieza a pensar sobre la vida del cuerpo y sobre la vida del espíritu, ¿no? Entonces hay esa dicotomía entre lo que es cuerpo y espíritu. Se tiene la idea en Platón de que el cuerpo es malo
y solamente el espíritu o a través del conocimiento es que podemos llegar al conocimiento de ese Dios, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa cuando llegamos al siglo I después de Cristo, en estos tiempos, esta mezcla que hay entre este mundo greco-romano? Hay una reincidencia en volver a pensar las teorías del cuerpo de lo que fue Platón, ¿no? Y entonces la idea que se tiene en ese tiempo también es una idea, nace también una comunidad gnóstica, sí, ya tenía cierto tiempo rondando para el siglo I, pero ellos tenían una idea muy, vamos a decir así, muy parecida a la que tenía Platón, ¿no? Ujú. Querían volver a repensar el cuerpo y cómo es que el cuerpo realmente es una materia que es desechable para ellos, es una materia de la cual desde ahí nosotros encontramos todos los males. Es decir, era un cuerpo que no había sido pensado como para algo bueno en ese momento. Entonces, ¿cuál es el pensamiento que se tiene dentro del mundo grecorromano sobre el cuerpo? Es que el cuerpo no nos sirve para nada, ¿sí? Por así decirlo. Y estas son las ideas, déjame adelantarme, pastor, estas son las ideas que adquiere el cristianismo también, ¿sí? En ese tiempo, ¿no? Solamente que cuando se piensa el cuerpo, se piensa siempre desde esa perspectiva de Platón. Platón, de hecho, él creía en Dios, obviamente, pero desde otra perspectiva. La perspectiva era que Dios era aquel sujeto que había hecho el mundo, ese bien supremo, pero Platón también creía en ese demiurgo. Él decía que el demiurgo era aquel personaje, aquel ser creador, tal vez inferior, que había creado el universo y todo, pero ¿por qué había dicho él que lo había hecho este demiurgo? Porque él pensaba que este Dios supremo al cual tú y yo creemos no podía crear un mundo malo. Ese mundo Ujú. material que tú y yo imaginamos, que tiene imperfecciones también, decía, ese no puede ser, eso no puede ser obra de ese Dios supremo al que nosotros creemos. Y entonces las ideas de Platón van a repercutir en estos primeros siglos del cristianismo y va a tener mucha influencia también en la reflexión teológica del día de hoy. Ok, entonces en medio del mundo grecorromano hay una fuerte influencia filosófica de Grecia, de Platón y de todo este movimiento, pero ¿cómo ve el apóstol Juan a través del Evangelio y a través de sus escritos? ¿Qué noción tiene él acerca del cuerpo? Interesante la pregunta. Fíjense que primero tenemos que adentrarnos a pensar el Evangelio de Juan con sus destinatarios, ¿no? Fue escrito a una comunidad judía, pero también fue escrito a una comunidad gentil. Pero Juan escribe con el propósito de contrarrestar las ideas gnósticas que planteaban esto del cuerpo, de que el cuerpo era malo, ¿no? Los gnósticos, por ejemplo, pensaban que Jesucristo no había venido en carne, sino que sencillamente había venido como una aparición. De ahí viene también una comunidad que nace más adelante, que se le llamó el docetismo, que Jesús solamente vino en espíritu y lo que algunas personas veían físicamente no era el cuerpo físico en realidad, sino que era una simple aparición, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Juan quiere convencer a la comunidad a la cual él va a escribir de que Jesús sí había venido en carne. Y lo vemos en el prólogo de Juan. Si nos damos cuenta, Juan, para contrarrestar la influencia gnóstica que hay y convencer a su pueblo, al pueblo que le oía, él tiene entonces que hacer una teología en todo su capítulo 1 y en otros capítulos más y tener que contrarrestar a esta corriente gnóstica que estaba influenciando mucho a las comunidades en ese tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Juan? Mira, yo analizando mucho el tema de Juan, yo me encuentro que cuando uno empieza a leer Juan 1.1, dice, en el principio era el verbo, ¿sí? La palabra del Señor, la palabra de Dios, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Cuando uno lee el verso 14, dice, y este verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. La palabra carne, que viene del griego sars, tiene una connotación muy parecida a la palabra cuerpo, carne y cuerpo. Así Entonces, es. ¿qué es lo que quiere explicar el Evangelio de Juan para iniciar? Es lo que quiere explicar es que Jesucristo sí viene en carne, sí viene en cuerpo, y cuerpo entonces se convierte en una categoría o se convierte en un valor donde Él demuestra, a través de todos sus argumentos, Él demuestra que sí, era una corporalidad, era una carne. Y a partir de esa corporalidad entonces es donde nosotros los teólogos podemos empezar a reflexionar sobre la importancia, el valor y las repercusiones, la influencia que tiene el cuerpo para nosotros hoy en día. Entonces Juan nos presenta una posición diferente a la que había en medio de el mundo, en medio de la cultura. Pero, ¿qué tiene que ver esto del cuerpo con el discipulado? Que es uno de los enfoques que tú estás tratando en tu proyecto que estás estudiando. O sea, ¿qué tiene que ver el cuerpo y el discipulado ahí? ¿Cómo se relaciona eso?
Bueno, primero, digamos, les planteo de dónde nace la preocupación y entendamos primeramente discipulado no solamente como el hecho de evangelizar a una persona y dejarla ir, sino discipulado es lo que nos manda hacer la Biblia. Pero yo me preguntaba, pastor, meses atrás, yo decía, yo he visto tantos cursos de evangelismo, tantos cursos de cómo hacer discípulos, y a veces desde perspectivas de liderazgo, a veces desde perspectivas empresariales. Y de hecho nosotros estamos llevando un programa en la iglesia donde damos una materia de evangelismo. Ahí saludamos al pastor Luis, que él nos colabora con ese curso. Pero un día nació la pregunta, pastor. Yo dije, ¿cómo es el verdadero discipulado bíblico? Esa fue la pregunta que yo me hice. Ujú. Y me llegaba a la mente y empecé a analizar la historia de la mujer samaritana. Cuando uno habla de cuerpo en el Evangelio o en el Nuevo Testamento, uno se da cuenta que la palabra cuerpo ya es una categoría teológica, que no necesariamente habla del cuerpo en el sentido estricto, literalmente, de esta carne, sino lo que implica tener un cuerpo, ¿sí? Un cuerpo que tiene raza, un cuerpo que tiene color, un cuerpo que tiene tal vez un estatus social, un cuerpo que también puede ser marginado, un cuerpo que también puede ser oprimido. Pero el Evangelio de Juan, en la historia de la mujer samaritana, nos presenta entonces cómo el cuerpo, un cuerpo como el de la mujer samaritana, que no tenía posición, que era mujer, pastor, que para ese tiempo ser mujer, de hecho dice la Biblia en Juan 4:39, que los discípulos se sorprenden porque vieron a Jesús hablando con una mujer, Sí, sí, sí. Y más una mujer samaritana, y ¿no? una mujer samaritana. Porque judíos y samaritanos, como la Biblia lo menciona, no se trataban entre sí. No se trataban entre sí. Entonces Jesús está hablando con una mujer. Él está haciendo, digamos, un pequeño discipulado sin necesidad de dar el mensaje que a veces nosotros damos, ¿no? Yo crecí aprendiendo esa idea de que si tú conoces a una persona de una vez, tienes que decirle Romanos 3:23, Romanos 6:23 también y todos estos versículos, pero Jesús, digamos, como que busca otra forma. Pero a lo que quiero llegar es que yo encuentro en la historia de la mujer samaritana un modelo, vamos a decir, totalmente bíblico, pero un modelo que es inclusivo, pastor. Aquí es donde quiero llegar. La categoría cuerpo de la mujer samaritana es una categoría impensable para ese tiempo, de que una mujer pueda ganar a muchas personas. En ese tiempo, cuando uno se da cuenta cómo termina la historia, dice que la mujer fue y le contó a todas las personas de Samaria o algunas, y muchos de ellos creyeron por la palabra de ella y se convirtieron. La gran pregunta es, el Evangelio de Juan entonces nos está ofreciendo una nueva perspectiva de nosotros hacer discipulado o hacer discípulos desde la inclusión. Fíjate la diferencia que hoy en día, de hecho, eh, a veces solemos ser tan protocolarios a la hora de formar a las personas. Hay lugares donde dice, si no estás preparado para ser un discipulado, entonces no vayas. Y la pregunta es, ¿cómo esta mujer, que era excluida, que no tenía tal vez una reputación, Jesucristo le dijo, 5 maridos has tenido, el que ahora tienes no es el tuyo? Y cómo esta mujer entonces, en esta conversación inclusiva con Jesús, pasa a ser una mujer despreciada, a ser una mujer que hace un discipulado. La pregunta que yo me hacía era, eh, ¿qué es entonces un discipulado y cómo se puede hacer desde el cuerpo? Yo lo que creo, lo que veo, pastor, ahí, me doy cuenta en el texto, es que la mujer no llevó un discurso, solamente ella nos ofrece una perspectiva que el discipulado es hablar de Jesús. En otra versión, en otra interpretación desde el griego, encontramos que Jesús le dijo, ve y cuéntale a las personas que me conociste. ¿Y qué es lo primero que yo encuentro entonces ahí? Que el discipulado es hablar de Jesús, pero hablar desde el cuerpo, porque no importa la condición social que tú tengas, no importa si eres despreciado, no importa si eres grande, si eres pequeño. En el Evangelio de Juan encontramos una perspectiva para ser discípulos del cuerpo más allá, desde las connotaciones y más allá, incluso desde los paradigmas que muchas veces hay para ser discípulos. Ok, esto está muy interesante porque iniciamos hablando de cuerpo, pero ahora estamos adentrándonos en un tema importante y muy comentado, pero como tú dices, a veces pues son diferentes los conceptos que tienen, es el tema del discipulado. En este proceso que has venido haciendo de estudio, de exégesis también, de ciertos capítulos como el que mencionamos, un capítulo muy conocido, ¿no? Muy predicado, muy escuchado, la historia de la mujer samaritana. ¿Cómo Juan ve el discipulado entonces? ¿Cuál es el concepto o la noción que Juan tiene del discipulado? Para mí el concepto que Juan plantea de un buen discipulado, pastor, es hablar de Jesús. Cuenta sobre Jesús. Di lo que Jesús hizo en tu vida.
Más nada, y he tratado como de practicarlo en mi vida también, tal vez zafándome un poco de los métodos. No digo que sean malos, pero sin embargo cuando me voy al Evangelio de Juan, en la historia de la mujer samaritana, el discipulado consiste en ir a contar quién es Jesús y qué es lo que ha hecho contigo. Esa es la perspectiva que yo encuentro ahí. ¿Me hago entender? Ok, muy bien. ¿Cuál te gustaría que sea, digamos, uno de los resultados de este proceso de investigación que estás haciendo? ¿Cómo te gustaría que esto contribuya al desarrollo teológico? Bien, como el pastor dijo hace un momento, en realidad aparte de que es un tema que estoy trabajando, nace con un interés, como ya les mencioné, pero nace porque es la tesis de maestría que estoy planteando. Pero pues los resultados, los hallazgos, yo quiero encontrarme con nuevos significados de lo que tiene que ver el cuerpo, ¿sí? Porque como te digo, hoy muchas veces desde las hegemonías académicas lo que se plantea, y de hecho a uno muchas veces se le prepara desde un solo método y tiene que ser así, pero yo quiero encontrarme con hallazgos más profundos donde yo pueda ver cómo entonces hay esa relación entre el cuerpo hacia el discipulado y cómo todos de manera inclusiva, no importa quién eres, no importa si tienes dinero, si no tienes dinero, no importa si, y con esto puede parecer contradictorio, pero no importa si tal vez no has ido a un seminario, ¿sí? Aunque les motivamos siempre a prepararse, pero me parece a mí que Juan es muy enfático en decir que desde el cuerpo, desde tu condición social, desde quien seas, tú solamente tienes que hablar de Jesús. Habla de Jesús y Dios se encargará también de ayudar y a contribuir a lo que estamos haciendo. Eso es más o menos las expectativas que tengo. ¿Qué relación me va a llevar el cuerpo con el tema del discipulado? Bueno, amigo, pues te animo para que sigas así, disciplinado y enfocado en ese propósito. Y vamos a dejar entonces el tema abierto. Y ya cuando terminemos el proyecto, cuando termine el proyecto, vienes y seguimos conversando un poco, ¿te parece? Claro que sí. Y a Con ustedes todo que han gusto. estado acompañándonos en este episodio, queremos primero agradecerles, pero también pues animarles, contribuyan también en medio de esta conversación. ¿Qué opinan ustedes del cuerpo y del discipulado? Y si el Señor lo permite, la próxima semana estaremos aquí con un nuevo tema en Conversaciones en Berea, con otro invitado igualmente especial al que hemos tenido el día de hoy. Y bueno, nuestro deseo como instituciones seguir contribuyendo a la formación, a la academia, a la extensión del reino de Dios. Gracias, amigo. Correcto. Claro que sí, pastor. Con todo gusto. Bendiciones.